Básicamente con la técnica PWM, pero vamos a empezar con algunos otros también. Recording in progress. Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es inversores trifásicos. Bueno, aquí tiene un diagrama en bloques de un inversor trifásico. Podría llegar a ser un inversor monofásico, o tres inversores monofásicos, perdón, acoplados. No es lo más común este tipo de inversores. Este es un... Perdón, vamos a cambiar de diapositiva. Este es un método que trataría una rama de transistores por cada fase de salida. Por este lado se encontraría la fase, aquí, de salida, que puede ser aplicado en una carga en estrella o en una carga en triángulo. La técnica o sea, el hardware que vamos a utilizar nosotros va a ser del tipo puente, como este que estamos mostrando acá. Y la diferencia entre un inversor y otro va a ser parecido a lo que hemos visto en inversores monofásicos, es decir, va a estar más relacionado con la técnica de cómo modular los transistores de potencia que el hardware en sí. El hardware este va a ser siempre el mismo. ¿Puede haber alguna diferencia en el hardware? Sí, acá hay 6 transistores utilizados en la conexión. ¿Qué pasa si nosotros no podríamos con estos transistores? Supongan que las cargas de estas 3 cargas no están bien equilibradas. Entonces, podríamos llegar a tener un desequilibrio aquí en el neutro. Y bueno, en esa situación, la manera en que se utiliza es modificar la modulación en la fase que se detecta el desequilibrio, ya sea en A, en B o en C, y modificar el índice de modulación de amplitud de ese caso o de esa fase para lograr el equilibrio. Si eso no fuera posible o fuera muy desequilibrado el sistema y se requiera un sistema un poco más potente, digamos, para cargas desequilibradas o más rápido, y la carga fuera en estrella, porque si la carga es triángulo no nos queda más que este circuito, porque tenemos 3 conexiones, ¿no? Pero si fuera en estrella, tenemos acceso al neutro y por lo tanto podemos utilizar este método. Este método tiene una rama más de transistores, que sería esta que está acá, cuya salida se conecta en el neutro de la carga. Y al neutro, entonces, a través de este transistor lo conectamos a masa o lo conectamos al bus y obviamente modulamos. Modulamos para arriba y para abajo hasta que bruscamente cambiar el equilibrio del neutro. Esa es una manera más adicional para cargas desequilibradas y que fueran conexión en estrella. Si fuera conexión en triángulo, este método no se podría aplicar. Pero es una idea adicional que se puede utilizar para aplicaciones de este tipo. Vamos a ver un método. En el apunte tienen 2. Uno que se llama conducción de 120 grados y otro conducción de 180. Yo voy a mencionar acá solamente el de 180 y bastante rápido porque no es un método utilizado en la actualidad, pero en los libros sigue apareciendo este método, así que no lo quisimos sacar. ¿De qué se trata? De un solo pulso por ciclo. O sea, es por esa la razón de que se utiliza poco. Acá tienen la tensión de salida abajo, BAB, BBC y BCA, y fíjense la forma de la tensión de salida. Es un pulso por ciclo.
Si bien es un método del tipo de calado, o sea, no es un pulso completamente cuadrado el que se logra obtener acá, pero no deja de ser, digamos, un pulso por ciclo. Entonces, este método deja de tener un poco de aplicación en la industria en general. Vamos a ver este caso, digamos, corriendo en la simulación con un hardware de este tipo, es decir, sin la cuarta rama, solamente 3 ramas. Todos los circuitos que vamos a ver son de 3 ramas. ¿Por qué vamos a considerar que la carga es equilibrada? Con una carga resistiva inductiva. Y ahí tienen 3 pulsos de los transistores, cuando en realidad son 6 transistores, solamente mostré 3 nomás acá, pero se van corriendo como está mostrado acá, van corriéndose 60 grados y conduce cada transistor 180 grados y 180 grados no. Eso es lo que se ve acá. Van corriéndose 3, bueno, dibujé solo 3. Y acá abajo pueden ver la tensión de salida obtenida en la carga, VAB, BBC y BCA. Si tenemos una carga de este tipo, supongan que tenemos el transistor de arriba saturado y los 2 transistores de abajo saturados de la derecha, Q6 y Q2 de abajo y Q1 arriba. Entonces voy a tener una carga, si fueran solo resistencia, tendría RA y las otras 2 conectadas así, y este sería la tensión. Si yo quiero medir la tensión aquí en RA, entonces tendría que medir la tensión acá. Entonces puedo ver que acá hay un voltaje distinto del que van a ver las otras 2 fases que están abajo. Entonces, esto va a depender un poquito de cómo sea la forma de la carga. Entonces, bueno, en este caso, ustedes pueden ver esta forma, pero porque la carga está conectada en triángulo. Si la carga está conectada en estrella, acá yo hice una comparación arriba, VAB, BBC y BCA, carga conectada en triángulo, y abajo, carga conectada en estrella. ¿Por qué? Porque tenemos en cada carga, digamos, posibilidades de 1/3, 2/3, 1/3, menos 1/3, menos 2/3. Esas son las opciones. En cambio acá, B del VAS, 0. B del VAS negativo, 0. O sea, esas son las posibilidades de voltaje que voy a ver sobre el mismo circuito y sobre la misma técnica de modulación. Lo que estoy viendo acá de diferente es que la carga ve de distinta manera según cómo la estemos configurando, en estrella o en triángulo. Eso hace el cambio en la forma de onda que se visualizan, digamos, sobre la carga. Y eso es por esta razón que acabo de mencionar acá, que si estuvieran conectadas en triángulo, siempre sería VAB, BBC o BCA, y nada más. Bueno, yo acá tomé BAN solamente, hice un zoom de BAN, y además de la corriente, que no está dibujada acá. Entonces, arriba sería IAN y abajo BAN. Esas son las posibilidades de voltaje que tengo en la salida, visto sobre la carga AN, digamos, la fase A, respecto del neutro. Y esta es la corriente que se visualiza ahí, para una carga resistiva inductiva. Y después, si hacemos el análisis de Fourier de esta carga, bueno, puedo ver que tengo la fundamental, después tengo el tercero, este es el tercero, el quinto, y después aparece recién acá otro set de armónicos. Pueden ver que es muy buena la forma. Disculpen, me equivoqué. Vuelvo atrás. Este es el quinto. Es el primero, este es el quinto. Este es el séptimo, y así sucesivamente. Después tengo el par. Pero el primero de todos
que se visualiza es el quinto. El tercero está acá. No está. Estaría, digamos, pero no está. Esto significa que tiene una muy buena forma y por eso la distorsión armónica total me da valor bajo, pero además es bastante más sencillo de filtrar esto. Bueno, eso es todo sobre estas técnicas de un solo pulso, de forma por ciclo. Vamos directamente a las técnicas PWM, tal cual lo vimos en aplicaciones monofásicas. Y bueno, vamos a ir entonces a inversores PWM, en donde vamos a utilizar el método que se llama SPWM, que en general se llama PWM directamente. O sea, cuando se dice PWM se está refiriendo en inversores a SPWM. Bueno, ahí pueden encontrar un caso de la señal triangular. Esta sería la señal triangular. Y la señal senoidal, obviamente como es trifásico, son 3 señales desfasadas 120 grados y con la forma que yo quisiera, con la fase que yo quisiera que tengan en la carga. Así que ese seguimiento de la forma lo voy a lograr ver en las salidas BAB, BBC y BCD. Así que eso es lo que tendría en las formas de salida. Esto obviamente estoy viendo cuando la carga está conectada en triángulo. Ahí. Porque estoy viendo diferencia entre fase y fase, o sea, tensiones de línea. No entre una fase y neutra. Otro detalle. Acá sí conviene en general que el índice de modulación de frecuencia sea impar, porque de esa manera los cruces por cero que vemos ahí, que vemos acá, que vemos acá y que vamos a ver siempre, van a coincidir exactamente. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve porque es más fácil de generar las señales sintetizadas. Si yo puedo hacer, digamos, encauzar estos cruces por cero de manera prolija. Por ejemplo, pueden ser generados con un sintetizador en la señal triangular y la señal senoidal ser parte de ese generador de señales. O sea, estas dos provenir de una fuente similar, con la diferencia que yo solamente la señal senoidal le podría modificar la amplitud. Esto se puede sintetizar con un micro, con 4 salidas, a través de un sintetizador, o se podría generar analógicamente con osciladores sincronizados en fase. Sobre osciladores sincronizados en fase no hemos visto todavía en Aplicada 3 ese tema, pero lo vamos a ver más adelante. Bien. Esta misma forma de señal de salida se puede ver cuando la conecto en estrella, en lugar de conectarla en triángulo. En donde acá vamos a visualizar los valores de magnitud 1/3, 2/3. 1/3, 2/3, 0, menos 1/3, menos 2/3. Y lo mismo para el resto. Y esta es la forma de la corriente de cada una de esas corrientes medidas respecto del neutro, ¿no? Corrientes de fase, perdón, pero con conexión en estrella, no conexión en triángulo. Si yo tomo solamente la de la fase A y la corriente A, me quedaría esta es la corriente A y esta es la tensión en la fase A. Esto es conexión en estrella. Y después, acá tienen, digamos, el espectro de Fourier y pueden ver que, de nuevo, el set de armónicos, yo le puse MF, pero el set de armónicos primero que voy a encontrar va a estar alrededor de la frecuencia de la señal triangular que he utilizado acá. Es proporcional a esta frecuencia que he utilizado acá. O sea, está vinculado con el índice de modulación de frecuencia, este set de armónicos.
Por eso lo encuentran a 1 kHz. De nuevo, he utilizado 21 para el índice de modulación de frecuencia y 0,6 para el índice de modulación de amplitud, que sean comparativos con lo que hemos estado usando hasta ahora. Y luego se repiten los armónicos al doble de la frecuencia, al triple y así sucesivamente. Aquí en trifásico no hay SPWM unipolar y bipolar. Es solamente este método porque no hay manera de lograr esa otra forma. Acá va a ser unipolar en la tensión respecto a una conexión en triángulo. Si la carga está conectada en triángulo, la forma que vamos a ver en la tensión de salida es unipolar. Pero si la carga está conectada en estrella, hay una región que es en esta parte en donde es bipolar y hay una región en donde es unipolar. Entonces acá hay un mix entre ambos, por lo tanto es considerado bipolar. Por eso tenemos la frecuencia no al doble, no acá, sino acá. El primer set de frecuencia está similar a como se ve en el bipolar. Bueno, hay un tema con los inversores de este tipo. Voy a mostrar una simulación. Con un PWM. Justamente ese en cuestión que está ahí en el apunte. Bueno, ahí tienen. Lo corremos. Este es un SPWM trifásico y esta es la forma de generación de señales. Y bueno, podemos ver, entonces, lo que voy a plotear es, voy a poner 3 plots. Acá voy a mostrar solamente la tensión. Bueno, esto es un lío bárbaro. Vamos a empezar de nuevo. Arriba voy a mostrar la forma de onda Esperen un segundo, perdón. Ahí tienen la generación de las señales, digamos, entregado a los... Este es cómo se genera, cómo se sintetiza para modular. Se está utilizando una señal triangular y se está utilizando una señal senoidal con un índice de modulación máximo que es 1. Porque la amplitud de las señales senoidales alcanza la amplitud de la triangular. Acá voy a dibujar la forma de la tensión obtenida en una de las fases. Ahí pueden ver la forma obtenida en la fase A. Y acá voy a mostrar la corriente en la fase A. Ahí está la corriente en la fase A.
Vamos a cacharlo un poquito más chico. Vamos a utilizar 50 milisegundos. Ahí tiene. Un poquito más grande. Sí. Bueno, ustedes pueden ver esto. Ahora vamos a hacer el FFT y vamos a correrlo hasta 5 kHz. Y ahí pueden ver la amplitud del primer armónico, la amplitud de la señal, digamos, que nos de interés, que es esta que está acá, y esta es la corriente. Fíjense la amplitud a las cuales estamos llegando, que son un poquito más de 150 voltios. Muy poquito, un poquito más, apenas. Esa es la amplitud máxima que podemos lograr acá. Con un índice de modulación de 1. Si yo sigo modulando, supongan que acá le doy un poquito más, supongan que le da 1.2 de índice de modulación. Obviamente si le doy 1, tengo que hacer exactamente lo mismo con todos. ¿Por qué querría yo sobremodular? Antes de correr, quiero que observen esto. Vamos a llevarlo hasta 3 kHz. Pueden ver que no hay armónicos alrededor de la fundamental. Y solamente aparecen alrededor de 1 kHz el primer set de armónicos. Esto arriba es la modulación, así que no importa. Bien, voy a hacer lo mismo ahora, corriéndolo, para ver qué vemos. Con este nuevo índice de modulación. Bueno, acá se me aparece todo mezclado, entonces yo tengo que sacar todo. Voy a dejar solamente la tensión de salida. Vamos a limpiar un poco. Ahí tengo la tensión de salida y nuestro punto de interés entonces va a ser, volvemos a 5 kHz. Observen lo que aparece acá. Empiezan a aparecer armónicos alrededor de la fundamental y obviamente tenía por acá de voltaje 150 voltios, levanté la tensión, o sea, sobremodular tiene la ventaja de que puedo mejorar la amplitud del primer armónico y obviamente se va a terminar achatando y voy a empezar a tener una cantidad de armónicos alrededor y cada vez más grande, más grande, más grande, hasta acercarse al tercer armónico y al quinto y así todo, cuando se acerca a una tensión que ya deja de ser PWM. Bien, entonces, con un índice de modulación de 1, que sería el máximo que no genera distorsión acá, yo tengo una amplitud que es la que acabamos de mencionar recién, que es alrededor de 150 voltios. Entonces vamos a quedarnos con esa y entonces mi interés estaría en lo siguiente. ¿Cómo mejorar la amplitud del primer armónico, o sea, la potencia que puedo tener disponible en el primer armónico, sin que se generen armónicos alrededor? Entonces vamos a ver un caso, retornando a este ejemplo y volviendo a esto. Entonces ahí tienen eso mismo que acabo de mencionar recién y lo vamos a dejar ahí. Esto mismo entonces
esto mismo, y fíjense la máxima amplitud que he logrado obtener, que es alrededor de 150 voltios. Un poquito más de 150 voltios. 160. Hasta ahí he llegado sin tener distorsión alrededor, ni nada. Bueno, vamos a ver una técnica que apareció en 1975, fue armada por Buja y por Indri, que lo que hicieron fue lo siguiente. ¿Por qué utilizar, digamos, nosotros estamos utilizando una señal triangular, bueno, perdonen que lo dibuje así tan malo, con una señal senoidal modulándola. ¿Qué pasa si esta señal senoidal buscamos otras formas de la señal senoidal modulante, de manera tal de que el objetivo final, que es generar esa señal de la primera armónico, pueda tener mayor amplitud sin que aparezcan armónicos alrededor? Bueno, eso fue lo que desarrollaron Buja e Indri y descubrieron que si a la forma B1 original de la senoidal la achatamos un poco, agregándole a B1 una señal B3, o sea, un armónico, y ellos encontraron que el tercer armónico, sumado al primero, y en esta relación de fase, o sea, sincronizadas en fase, o sea, puestas en fase, pero partiendo los dos de flancos positivos, porque esta podría haber partido al revés. Bueno, con esta forma se logró tener esta forma final, y esta forma de señal mejora la amplitud se puede lograr mejorar la amplitud del primer armónico. ¿Por qué razón? Porque yo a esta la puedo modular comparándola con la anterior. Disculpa, quiero que me sigan con esto. Vamos a poner, bueno, voy a tirar acá una línea. Esta es la amplitud máxima que veo acá. Pero yo podría mejorar este valor si yo a esta señal la llevo para allá. Aumento el índice de amplitud de la señal compuesta, la señal B. Si yo a B le aumento el índice de modulación, lo puedo llevar a que toque la amplitud máxima de B1. Obviamente en los laterales voy a tener un poquito más de señal, pero las dos pueden llegar a tocar una con la otra. Entonces, eso es lo que puedo observar. No sé si eso me sirve o no me sirve. Vamos a ver entonces lo que hicieron Buja e Indri. Lo que hicieron es, bueno, describieron la magnitud de la señal senoidal de primer armónico, la del tercer armónico, la sumaron, y después hicieron la maximización. ¿Cómo se maximiza un análisis de una amplitud de una señal? Y haciendo que su derivada de B llegue a 0. Y de ahí determinar cuánto es la amplitud que se puede lograr en el primer armónico para lograr ese valor máximo. Y ellos encontraron, acá está el resultado final, que la amplitud que se debe poner al tercer armónico es un sexto comparado con el primero. Y acá yo dibujé que entonces acá esa relación de amplitud entre la máxima tensión que puedo tener con B1 y la máxima tensión que puedo tener con el nuevo B para igual índice de modulación para ambos casos, en realidad yo con la señal compuesta voy a tener un índice de modulación de 1 mostrado ahí, ¿verdad? Pero en realidad es el índice de modulación de este. Ha alcanzado, P1 ha alcanzado un 15% más que B. De esa manera podríamos decir lo siguiente. Puedo sobremodular
la señal generada, un 15% el primer armónico, porque le he inyectado un tercero, y esta señal compuesta, ahora me quedaría la pregunta si realmente genera o no genera armónico, porque acá no está demostrado si genera o no genera armónico. Entonces, vamos a hacer una corrida de simulación para ver esto, a ver cómo se observa en ese caso en particular. Entonces vamos a mostrar el caso B. El caso B tiene, entonces, el primer armónico, que tiene un 15% más, el tercero, que tiene un sexto respecto de ese valor, o sea, estoy llegando al máximo del índice de modulación de amplitud de la señal compuesta. ¿Y cuál es el máximo posible? 1. Sin embargo, la amplitud a la cual alcanzo el primer armónico es un 15% más, pero el primer armónico. Pero la señal compuesta alcanza justo un índice de modulación de 1. Bien, en ese caso en particular vamos a correr la simulación. Bien, acá tengo, vamos a plotear 3 para mostrar cosas distintas. En el primero quisiera que ustedes vean cómo es la forma de la señal compuesta. Ahí tienen, fíjense, yo lo voy a achicar un poquito después. La forma de fíjese cómo se componen las señales. La triangular sigue siendo la misma, pero la senoidal es ahora una senoidal compuesta. Vamos a poner la tensión aplicada en la carga. Y a esta, la corriente. Bueno, ahí tienen los 3 casos. Y ahora vamos a hacer el FFT y vamos a llevarlo, a ver en qué lo habíamos llevado a 5. Lo vamos a acotar en 5 y vamos a observar algo. ¿Qué me está dando? Esperen un segundo. Hay algo que estoy haciendo mal. Me parece que tengo mal la amplitud de la... Este valor no está equivalente con el otro, por eso no lo estoy viendo exactamente igual. Acá estoy... acá tienen 310 y en el otro tengo 160. Está. Por eso no me estaba dando... No lo estoy haciendo comparativo porque le estoy dando otra tensión de base. Perdón. Ahí lo tengo que correr de nuevo porque, claro, no me estaba dando similar porque yo estoy utilizando otro valor de tensión de base. Bueno, ahora lo
lo hacemos de nuevo. Ahí me había cometido un error. Bueno, en la primera entonces volvemos a la forma. En la segunda vamos al valor del voltaje. Y en la tercera vamos al valor de la corriente. Hacemos el FFT. Y ahora lo cortamos en 5. Ahí está. Observen esto. Fíjense lo limpio que está acá. O sea, no hay ningún armónico alrededor de la fundamental. Sin embargo, la fundamental, si la comparamos una con la otra, esta, vamos a sacar las otras. Vamos a sacar esto, lo eliminamos, este plot lo eliminamos, y este plot lo eliminamos, para comparar los dos. Ahí está. Fíjense uno con el otro. Fíjense cómo he aumentado la amplitud del primer armónico. Obviamente acá aparece un poquito más de espectro, pero siempre alrededor de 1 kHz. He aumentado la amplitud del primer armónico, que es el punto de interés, que es donde está en 50 Hz, sin que aparezcan distorsiones alrededor ni armónicos generados alrededor. Ese es el goal, digamos, de este objetivo. Es decir, es como sobremodular un 15%, pero sin que aparezcan los armónicos. Esa es la ventaja del SPWM triangular. O sea, la señal senoidal como referencia no es la ideal. Acá está mostrado que hay otras formas que me generan mejor forma de tensión en la salida. Y eso es lo que demostraron ellos, y fue un éxito, digamos, esta técnica de modulación, porque es una mejora de la anterior. ¿Cuánto mejora? Y puedo mejorar la amplitud de la señal obtenida en la carga de un 15% más. Ustedes dirán, bueno, pero es poco, no es nada. No, un 15% es un valor significativo cuando la tensión de bus. Imagínense ustedes que yo estoy acá viendo solamente una conexión de una de las fases conectada en estrella. Estoy viendo solamente la fase BAN. Y no sé si me pueden seguir. Yo tengo la tensión del bus, ¿verdad? Yo tengo la tensión del bus y este es el bus. Sobre el bus tengo los transistores y sobre los transistores tengo la carga. Y después tengo la otra carga y la otra carga. Yo estoy midiendo acá y tengo los otros transistores también, por supuesto. Y así, tengo tres ramos, digamos. Yo estoy mirando acá, cuando aquí no puedo lograr toda la tensión del bus, que en este caso es 310. O sea, es imposible. Pero cualquier valor que pueda adicionar aquí me puede mejorar la tensión total o la máxima tensión que podría aplicar a una carga. En donde lograr un 15% más, ahí sí pasa a ser algo fundamental, porque si no, en muchos casos yo tendría que utilizar un convertidor elevador para esta tensión del bus, levantarlo un poco más para poder tener una tensión, digamos, dentro de los valores estándar aplicados en una carga. Ese es el tema, digamos. O sea, estoy logrando obtener digamos, un 15% más de voltaje en la carga. Bueno, ese es el método que se llama método con inyección de la tercera armónica. Vamos a ver otro método de inversores. Bueno, este método se llama, fue creado a partir del año 1980, perdón,
y un método que se llama Space Vector Modulation, o SVM o SPWM. ¿Y de qué se trata este método? Bueno, los inversores tradicionales, ¿en dónde se enfocan? Y se enfocan, yo tengo un hardware, que es esto. Acá tengo el bus, acá tengo la carga. Y yo me enfoco en cómo es la forma de tensión aplicada en la carga, viendo la fase 1, la fase 2, la fase 3, y me focalizo por ese lado, que es lo que estoy viendo en esta forma, digamos. Lo que estoy viendo acá es analizando lo que estoy viendo sobre el voltaje sobre la carga, sobre cada una de ellas, y modulo la rama de transistores conforme voy viendo la forma que estoy viendo en cada una de esas fases. Entonces, el sistema de control, ¿qué haría? Y mido el valor que tengo en ese lugar y puedo modificar el índice de modulación de amplitud de cada una de las ramas conforme la carga, ya sea analizando la corriente o analizando el voltaje. Eso sería mirando la carga, que en cierta forma es lo que estuvimos haciendo acá. Fíjense, esto que estoy viendo acá o esto que estoy viendo acá no es más que mirar la forma objetiva de tensión en la carga. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas cargas, como por ejemplo los motores, en donde cuando yo le aplico una tensión, por ejemplo, trifásica a la carga, el motor ve como causa es la señal trifásica que está entregando, pero como efecto dentro del motor se genera como un vector espacial sobre la carga. O sea, el efecto de si yo tengo tres señales, ahora vamos a un archivo de simulación. Yo le voy a mostrar acá lo que se ve como efecto cuando ustedes aplican una señal trifásica. Lo detengo. Vamos en el punto 0. Esto es, digamos, lo que estoy aplicando a la carga. Esto es lo que aplico a la carga. Viéndolo en la fase 0. El punto en verde, el valor o la amplitud en azul y la amplitud de otra fase en rojo. Sin embargo, en el motor lo que se ve es la suma vectorial de estas tres, cuya amplitud, porque son tres fases que están siendo entregadas a la carga. Entonces, las tres fases se suman vectorialmente y me generan como este valor de la amplitud, que es este valor de 0 acá arriba, este valor de con este valor de acá, y este valor casi parecido sería la otra fase, y que sería mostrado acá porque también está desfasado otros 120 grados. Entonces, la suma vectorial como efecto de la causa, que serían estas tres señales, sumadas vectorialmente, me da este vector sumatoria en negro, que es el vector espacial. Y ahí lo ven en otra fase, lo voy a poner justo ahí, un poquito más atrás. Ahí, por ejemplo, fíjense ahí, los dos, esta y esta tienen la misma magnitud, y esta tiene ese pedacito, y ahí está el vector. Y vamos a correrlo al vector. Fíjense lo que es el efecto de una señal trifásica sobre un motor. Es una sola señal sumada vectorialmente, y eso que está moviéndose
es el campo giratorio del motor. O sea, el motor gira porque está girando ese vector, nada más que por esa razón. Por eso se utiliza trifásica para mover un motor. Si ustedes utilizan monofásica, tienen que ponerle un capacitor para hacer un corrimiento de 90 grados de una de las dos fases del motor, y de esa forma poder generar una suma vectorial y generar un vector espacial también, pero lo generan corriéndolo. Bueno, acá con 3 fases pueden generar un vector giratorio. Ahora, yo me puedo focalizar desde el punto de vista del diseño intentando hacer la señal en verde, la señal en marrón y la señal en negro. O focalizarme al objetivo, que es el vector espacial en negro. Si ustedes se fijan, está haciendo un círculo. Si las amplitudes son iguales de las 3 señales de la carga, de cada una de las ramas de los transistores, si la amplitud es la misma, está girando con una amplitud constante el vector. La fase va cambiando, pero la amplitud es constante, por lo tanto está haciendo un círculo. Lo que está pasando ahí es un círculo. Entonces, lo que crearon lo que crearon en el año 80 fue el SB-PWM, que se trata justamente, tengo anotado acá, lo creo, después lo voy a ir y se lo pongo. O le actualizo la diapositiva con ese dato porque es un dato interesante. Entonces, ¿cómo sintetizar eso? Ese vector espacial que está girando. Bueno, yo lo voy a mostrar de esta manera. Si yo tengo la señal trifásica entregada en la carga, lo puedo representar de esta forma. Señal 1, señal 2, señal 3. Pero ¿qué pasa? Vamos a volver a cambiar esto. Si yo tengo esta posibilidad, lo borré el cuadro. Tengo varias opciones acá para sintetizar un vector girando. Lo que está mostrado acá, si yo tengo los 3 transistores abajo y tengo la carga puesta acá, ¿qué tendría como visualización en la carga? Y 0 acá. Estoy acá. Ahora, si yo tengo este otro, estoy en la misma. Si yo tengo este otro, caché mal, que serían los 3 transistores conectados por arriba, vistos sobre una carga, ¿qué tengo en la carga? ¿Qué ve la carga? De nuevo 0, o sea, estoy acá. O sea, el 0 lo puedo generar. Vamos a llamarle a esto de acá arriba 0, 0, 0. Y el de abajo le vamos a llamar 1, 1, 1. O sea, acá voy a estar con 0, 0, 0 y con 1, 1, 1. Bien, he generado el origen. Sigamos. Con esto, puedo, con el A, llamémosle, puedo estar acá. Con el B, puedo estar acá. Con el C, puedo estar acá. O sea, tengo esas opciones. Además, tengo las opciones complementarias. Es decir, con
este apagado, y, o sea, todo lo inverso a esto, estaría acá. Con todo lo inverso a este, estaría acá. Y con todo lo inverso a este, estaría acá. Entonces, este es 0, 0, 1. Este es 0, 1, 0. Y este es 0, 0, 1. Y los demás son el complemento. O sea, 1, 1, 0, 1, perdón. Este es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Este es 1, 0, 0, 0. 0. Este es 1, 0, 0. Está bien. 1, 0, 0. Ahí está. No sé, se me armó un lío tremendo acá. Es 1, 0, 0. Borremos y lo empecemos. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. El complemento es 1, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 0, 0, 0. 1, 1, 1. Discúlpeme, se me armó un lío bárbaro. Ahí está. Bien. Es decir, haciendo estas conmutaciones que se ven ahí, y algunas más que son estas otras que están acá abajo, todas estas conmutaciones, puedo lograr esto, que está dibujado ahí. Bueno, pero lo que yo vi no era eso. Lo que yo vi era el movimiento de un vector continuo en el espacio, haciendo los 360 grados de un círculo, pero además recorriendo todo, no solamente a saltos de 60 grados como el que estoy queriendo hacer acá. Entonces, lo que se creó fue lo siguiente. Un vector puesto entre medio de esto, y ahora vamos a decir, bueno, puedo también cambiar la amplitud. Un vector puesto ahí, le vamos con una fase determinada, que le vamos a llamar θ s, y con magnitud de referencia bs. Bien, ese vector cualquiera lo puedo sintetizar con un fragmento de 1, vamos a llamarle de B6, por D2, o sea, un valor de ciclo de trabajo, y este pedacito que está acá, que es B4 por D1. Llamado D1 y D2 a dos valores, o dos ciclos de trabajo distintos, ¿no? De manera tal de que D2, D1 y la parte de D que esté en 0 es 1. Entonces, yo cualquiera, si yo, supongan ustedes un ejemplo, yo quiero aumentar la amplitud de BS, quiero hacerlo más largo, llegarlo hasta ahí, bueno, simplemente aumento el valor de B6 y de B4. O sea, aumento este valor acá y aumento ese valor ahí. O sea, estoy cambiando esto y cambiando esto para aumentar ese valor, manteniendo la misma fase. Ahora, si yo quiero correrlo en fase y llevarlo más allá, lo puedo hacer y sí. Simplemente que tengo que cambiar los valores de D1 y D2 de nuevo. Y las amplitudes que van a tener cada uno de ellos se ve modificada. ¿Ustedes se acuerdan cómo era un convertidor Buck
un convertidor back o reductor, simplemente era la tensión del bus, B in por D es igual a B out. Entonces, este D era lo que me modificaba a esta tensión es constante, pero cambiando D puedo cambiar BO. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, yo cambiando los ciclos de trabajo de los dos vectores, digamos, posibles, con el 0, conmutando entre 0 y esos valores, puedo lograr sintetizar cualquier vector puesto ahí. Entonces vamos a volver. Entonces, de nuevo, la amplitud, ya sea más adelante o más abajo, o la fase, es decir, cambiar, manteniendo la amplitud, pero cambiando la fase, lo puedo lograr modificando este valor y este valor. Y ese valor lo que está dibujado, lo puedo lograr con ese valor. Bueno, acá le llamé B2 por D2 y B1 por D1. Este segmento y ese segmento. Ahora, ¿cómo lo sintetizo a ese vector BS si yo tengo solamente una conmutación, por ejemplo? No es solo una. Se dice que para cada vector objetivo, o sea, vector logrado BS, necesito al menos 8 conmutaciones. Entre los vectores B2, en este caso, y B1. Entre ellos voy conmutando hasta lograr obtener un solo vector, que es el BS. Después, el vector, ¿y cómo hago que hacer un vector, como está acá, que vaya girando de manera continua? Bueno, no va a ser continuo, va a ser discreto. Entonces, yo lo voy a ver de la siguiente manera. A ese vector BS girando, pero lo voy a sintetizar de la siguiente manera. El paso siguiente, cuanto más segmentos utilice, más a continua se va a aparecer. Entonces, eso va a ser la síntesis de los distintos vectores, un vector generado acá, un vector generado acá, un vector generado acá, pero cada uno de estos son 8 conmutaciones. ¿Y cómo conmutan? Por ejemplo, para lograr este valor que está ahí, ¿cómo lo logré este valor? Y con este valor grande que está acá, multiplicado por D1. Pero la idea sería la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 1, 0, 0, ¿con cuál de los dos ceros que tengo, B0 o B7, con cuál de los dos ceros me genera menos conmutaciones? O sea, B1 lo tendría que ir conmutando como si fuera una fuente back para lograr un vector más chico, que es este valor que está acá, conmutando entre el valor B1, que sería el Bin, por D. Y ese 0 los genero con B0 o con B7. ¿Con cuál de los dos ceros me genera menos conmutación? B1, ¿con cuál lo tendría que conmutar? Con B0. Con B0. ¿Y el B2? Con B7. Con B7. Bien, entonces eso es lo que tendría que hacer. Pero tengo varias opciones. ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, si son 8, podría decir, bueno, hubo 4, por ejemplo, B1, B0, B1, B0, B1, B0, B1, B0. Y luego B2, B7, B2, B7, B2, B7, B2, B7, y ya hice BS. No. Tengo que ir mezclándolo. Y no solo eso. Por ahí me conviene hacer una mezcla bastante
Y ese algoritmo de cómo mezclar y generar las 8 es también todo un tema. Le voy a mostrar un método, voy a ir adelante y después vuelvo para atrás. Acá hay una idea de cómo sintetizarlo, que sería esta. Por ejemplo, empiezo con 000. Disculpen, se me fue la atrás. Empiezo con 000. O sea, estoy acá. Luego me voy con 100. O sea, estoy acá. Luego me voy con 111. O sea, vuelvo acá. Luego me voy, 100. Disculpen, me fui acá. O sea, paso 1 sería este. No, paso 1 es este. Paso 2 es este. Paso 3 es este. Paso 4 es este. Paso 5, vuelvo acá. Paso 6, vuelvo acá. Y paso 7, vuelvo acá. ¿Lo vieron? Fíjense todo lo que he hecho, todos los pasos que he logrado, que he utilizado, simplemente para sintetizar un vector. Este es un método, hay otros métodos, no es el único. Es un método, este es el más utilizado, por eso lo puse en el apunte. Volviendo acá, entonces, yo voy a ir sintetizando cada uno de estos hasta lograr el vector que esté girando. Con una gran ventaja de este método respecto del otro inversor, que la ubicación espacial del vector, tanto en amplitud más grande o más chico, como en fase, la puedo definir con precisión. Y eso es un detalle recontra importante para los motores. ¿Por qué razón? Porque yo ahora voy a poder decidir acá exactamente a dónde ubicar en el próximo paso, a dónde ubicar este vector. En dos cosas. La amplitud que va a tener el vector y la fase. En el próximo estado. O sea, yo computo, mejor dicho, tomo una muestra, tengo la referencia, computo y decido dónde ubicar el vector espacial en el próximo instante de tiempo. Esto no me lo da el otro método, porque yo no sé a dónde está ese vector. Yo simplemente me dedico a ver, sería como una modulación escalar el otro, porque yo lo único que me preocupo es por el módulo, porque yo estoy viendo en todo instante qué amplitud tiene la fase A, la fase B y la fase C, y nada más, lo demás no sé dónde está el vector. ¿Podría imaginármelo? Sí, podría analizarlo, y sí, pero yo no estoy orientado para ese lado. No tengo un input sobre qué fase y qué amplitud darle en el próximo instante al vector espacial. Y con este método sí puedo lograrlo con precisión a dónde ubicarlo instante a instante. Y eso es lo que ha hecho la gran diferencia entre este método de control y el otro, porque este es un método, digamos, de generación de potencia o un driver para entregar al motor o una carga como el motor, pero que estoy teniendo una conciencia de su amplitud y su fase. O sea, es como una técnica vectorial, no es escalar. Profe, Sí. entonces con la secuencia lo que hacemos es achicar los saltos, ¿no? Los saltos entre a medida que va girando. Por ejemplo, ahí con 8 conmutación iría a 60 grados, pero con la secuencia que mostró usted antes, lo que hace es achicar los saltos No, con para esa que gire secuencia en puntos de esos intermedios. pasos, con esos pasos simplemente hice uno. Claro, pero yo digo que es para posicionar el vector en puntos intermedios.
Claro, Por ejemplo, entre B1 y B2, usted con la secuencia lo que hace es generar que el vector esté entre los puntos intermedios entre B1 y B2. claro, ahora te entendí, ahora te entendí. Claro, y dependiendo de la secuencia, usted achica los pasos de esos. O sea, No, una cosa son los pasos, los pasos, esto van a estar relacionados en cómo, porque yo sintetizo este con 8 pasos, ¿verdad? Sintetizo este, lo voy a visualizar a este vector haciendo esos 7 o 8 pasos. Ahí mostré que utilicé 7 en realidad, pero bueno, 7 o 8 pasos. Un detalle antes que me olvide que quería mencionar. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, acá he utilizado 7 pasos. Un detalle que yo quería comentarle, siempre los pasos, por una cuestión de organización, digamos, tienen que comenzar por 0 y terminar con 0. Eso es como el 0 puede ser 0, 0 como está dibujado acá, o 1, 1, 1. En general es 0, 0, 0. Pero eso es un detalle que lo comento ahora porque no quería olvidarme. Nada más. Pero sigamos. Los saltos, o sea, esto que está, la diferencia entre uno y otro se llama step. Los pasos que voy a obtener acá dependen de cómo yo sectorice los 360 grados, en cuántos ángulos, en qué valor angular los sectorice cada uno de los puntos. Y eso me va a determinar la velocidad digamos, la velocidad de conmutación del PWM o sea, si yo quiero, por ejemplo, 50 Hz, bueno, tendrá que ir moviéndose para allá para lograr esa frecuencia que estoy necesitando. Pero la cantidad de pasos que vaya utilizando, por ejemplo, yo puedo utilizar 512, puedo utilizar 1024, puedo utilizar... O sea, se utiliza la cantidad de pasos relacionados, está muy vinculado con la cantidad de bits que tenga el microprocesador, pero en general conviene que tenga muchos pasos para poder realizarlo de manera más eficiente. Si yo tengo muchísimos pasos y he podido lograr tener una gran cantidad de saltos, acá lo dibujé bien abierto, pero está muy concentrado, prácticamente es una mancha esto. Bien, por ejemplo, si yo quiero aumentar la frecuencia del inversor, una metodología, no es la única, pero es una que se suele utilizar muy comúnmente de una manera muy sencilla, es simplemente saltear. O sea, en lugar de ir al siguiente, voy al que sigue. Y ya he aumentado la frecuencia simplemente con el hecho de haberme salteado un paso. O me puedo saltear 2 y ir del primero directamente al tercero. Pero ¿qué pasa? Como está tan concentrado esto, no se va a notar. Lo importante es que a la máxima frecuencia de utilización, esto no quede en una cosa como de acá se vaya allá, de allá se vaya allá y de allá se vaya allá, porque ahí sí se va a ver como saltos directamente y ahí ya no, esto no va a ser un vector que se va a ver para la carga que se está moviendo de manera continua. Para que se vea de manera continua, el movimiento continuo como este que dibujamos acá, sin embargo es discreto para nuestro caso, pero la carga lo va a ver como continuo a pesar de ser discreto, porque la carga tiene un gran componente, una gran constante de tiempo, un gran componente inductivo. Entonces, esa constante de tiempo, que la más rápida de todo es la eléctrica, después cuando veamos motores les voy a comentar sobre eso, pero esa constante de tiempo, si yo hago movimientos discretos a una velocidad más rápida que esa constante de tiempo, y la carga no lo va a ver, va a creer que es un movimiento continuo cuando es discreto. Esa es la clave, digamos, por la cual este tema tiene éxito, digamos. Bueno, un detalle, se puede modificar la frecuencia de conmutación. No está demostrado acá, pero también
maximiza la utilización del primer armónico, de una manera muy similar al método de inyección del tercer armónico, es parecido, tiene esa similitud, y genera un método que se puede, haciéndolo bien, digamos, minimizar las conmutaciones en los transistores, simplemente eligiendo bien los ceros. Si utilizar para la próxima conmutación 111 o 000. Cómo elegir el cero me minimiza la conmutación. Y después queda cómo hacer el cálculo de, digamos, de la síntesis. Si yo tengo un vector, que sería mostrado en un sector. Antes de continuar quería cerrar algo que recién me dijeron y que no lo pude cerrar yo. Este sector se llama sector 1 o sectante 1. Se genera a través de la conmutación entre B2 y B1 o B6 y B4, de como le guste llamarlo. Si el número es un 4 y este es un 6. Pero bueno, acá en el apunte le llamó B1 y B2. Por ahí lo van a encontrar como B6 y B4. Bueno, la cuestión es que en el sector 1 yo lo sintetizo con estas dos conmutaciones y con los ceros generados en ellos. Pero si yo tengo un vector acá, ya me voy a encontrar en otro sector, en el sector 2, en donde tengo que sintetizar entre B2 y B3. Y si yo me encuentro acá, bueno, será entre B3 y B4 y así sucesivamente. O sea, según el sector que me encuentre, es qué bloque de transistores voy a ir conmutando. Recuerden que este transistor, es la conmutación de la rama 1, es la conmutación de la rama 2 y esta es la conmutación de la rama 3 de los transistores. Así que a medida que voy haciendo la circulación del vector espacial, es las ramas de los transistores que voy a ir conmutando. Pero una vez que estoy en un sector y he tomado la decisión, estoy en el sector 1. Bien. La entrada al circuito es BS, amplitud y fase. Esa es la entrada. Y la salida, obviamente, sé que es B1, B2, y me quedaría saber cuánto es D1 y D2. O sea, la salida va a ser D1 y D2 como salida. Entonces, acá hago un cálculo y el cálculo me tiene que decir cuánto vale D1 y D2. Una vez que logré eso, después le asigno ese valor acá con este ancho determinado. Este ancho, en realidad, corresponde a 000, este ancho a 111 y este otro ancho a 000. O sea, todos estos tres contribuyeron a 0, digamos. Este otro que está acá, este segundo ancho, digamos, por eso dice T1 sobre 2, contribuye, digamos, a T1 al instante de tiempo de la fase B100 con el ciclo de trabajo de 1. Y este otro instante de tiempo le va a corresponder a B110 con su instante de tiempo que lo divido en 2, que sería T2 sobre 2 para un lado y T2 sobre 2 para el otro, que sería como simétrico. Entonces, yo necesito determinar esos valores de T, que no serían ni más ni menos que los valores de D1, D2, que después le puedo transformar en lapsos de tiempo para darle el ancho, porque ustedes saben que el ciclo de trabajo termina siendo una proporción del periodo. Así que mi pregunta sería, una vez puesto estos dos objetivos, que serían BS y θ S, ¿cuánto vale de 1 y de 2? Y bueno, acá se puede ver que en realidad, este valor de vector, en realidad, si yo lo puedo decir que, bueno, esta parte
que le llamo A, sería esto es el seno del ángulo θ. Y lo que está acá abajo es el coseno del ángulo θ, pero no es todo, lo que está en azul nomás lo que me interesaría, que es D1 por B1. Este fragmento adicional, que sería B, es lo que se estaría sumando. Pero si yo saco este triángulo acá, lo saco afuera y lo pongo acá abajo, bueno, puedo procesarlo a eso como lo siguiente. Esta parte no es más que de 2B2, que lo pongo acá, que le llamo C. Esta otra parte que le llamo A es BS por el seno. Y este tramo, que es B, es el coseno, o sea, B1 por el coseno, menos D1 por B1. Y con eso, y además este ángulo es 60 grados y es fijo. Y 60 grados es, digamos, entonces yo puedo saber que tangente de 60 es raíz de 3 y es A sobre B. A sobre B. Y yo de acá puedo lograr, entonces, determinar el valor simplemente de D1. Que sería esto que está acá, o esto que está acá. Aquí yo hice D1, en realidad me quedaría esto, y este valor, este que está acá, perdón, este que está acá, es coseno de 60, y hago una relación trigonométrica y me queda esto que está acá abajo. Y de 2 me queda esto que está acá abajo. Entonces las dos tienen una relación bastante simple, digamos. O sea, de 1 lo puedo lograr con un valor, esto lo llevo acá abajo, B1 lo llevo abajo y B2 lo llevo abajo, y me queda una relación proporcional. Y simplemente tengo que calcular el seno de 60 menos θ o el seno de θ. Entonces, lo que sí necesito es una tabla que me dé esos valores o un algoritmo de cada vez que entra una señal de θs, tengo que calcular el seno de θ. Entonces, ahí está el tema. En general, voy a tener dos opciones con un micro para hacer esto. Porque tengo que calcular el seno de 60 menos θ y el seno de θ. En cada instante de tiempo tengo que hacer ese cálculo. Tengo dos opciones. Una vez entrado θ, hacer ese cálculo y tenerlo como una tabla, o directamente calcularlo de manera en tiempo real, digamos. Si yo quiero calcularlo, tendría que hacer un algoritmo, un subalgoritmo haciendo ese cálculo y el otro, haciendo dos cálculos. Es un poco más complicado, porque yo necesito una cantidad de ciclos de reloj del micro para hacer este cálculo. El DSP tiene una gran ventaja respecto de los micros tradicionales. El DSP puede hacer estos cálculos con uno o a lo sumo 2 ciclos de reloj. Ya directamente me calculan el seno de un ángulo. Entonces, una gran ventaja utilizar micros que por hardware hagan cálculos. Y eso es el DSP. El DSP tiene esa ventaja, por eso para utilizar micros dentro de los generadores o sintetizadores de este tipo de señales aplicadas a los transistores, tiene que ser o debería ser con un DSP. Entonces acá tengo las dos ecuaciones que necesito realizar para poder calcular D1 y D2, y una vez sabiendo ese valor puedo asignar, de acuerdo al algoritmo que utilice y el sector, cómo hacerlo. Esta es otra manera de cálculo. Yo puedo hacer este método, es un poco más engorroso esto. Este es, en el apunte lo van a tener, que sería el método 2, pero es bastante más engorroso. Este es el más utilizado, porque las fórmulas son mucho más simples. Y acá tienen digamos, una secuencia de cómo se llega a hacer esto y cómo se termina acá abajo, al final, digamos, aplicando a los transistores de potencia directamente a través de la generación y la síntesis de ese, con el método 2, digamos, está dibujado acá.
Y esto sería como asigno los tiempos una vez logrados los ciclos de trabajo de 1 y de 2. Cómo asigno los tiempos y cómo me genera el ancho para un bloque, para el otro y para el otro. Y de ahí genero las señales que serían 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, con todos esos pulsos para generar un solo vector. Ahora, si estuviera en otro sector, bueno, serían estos. Y acá, esperen un segundo. Bueno, ya voy a pasar, les voy a mostrar una diapositiva en donde les muestra la forma para cada uno de los sectores, que sería esta que está acá. Esta es la forma de sintetizar, dependiendo del sector que me encuentre, es cómo es la metodología de señales que van a entrar. Bueno, esto es una metodología para determinar cómo hacer un algoritmo para detectar en qué sector me encuentro. Bueno, tiene que leer las amplitudes de las tensiones. Se define por acá un eje alfa y acá un eje beta, y se determina los módulos de B beta y los módulos de B alfa, si son mayores o menores, sus módulos, y ahí es lo que hace el algoritmo. Si BB mayor que 0 va para allá, y así puede determinar en qué sector estoy. Una vez determinado en qué sector estoy, entonces ahí recién empiezo a generar, digamos, el cálculo de D1 y de D2. Una vez determinado el cálculo de D1 y de D2, recién ahí puedo, tengo las dos cosas, sector y los valores. Y de ahí directamente hago la síntesis, que sería lo que está acá. Esto que está acá. La síntesis la he generado dependiendo del sector que me encuentre y de los índices de modulación calculados. Bueno, esa es la idea de cómo hacerlo. Hay muchas notas de aplicación de Texas Instruments que muestran esto. E incluso hay libros. Hay un libro que lo tienen como bibliografía de consulta, que se llama DSP, aplicado a electrónica de potencia, y ahí tienen varios ejemplos, con muchos algoritmos mostrados, porque los DSP son los más utilizados para esta aplicación. Digamos, Microchip también tiene DSP, que se llama el DSP, y también tiene varios ejemplos, y así hay otros DSP también de utilización, pero bibliografía así ágil y rápida y que ustedes puedan conseguir, Texas Instruments, que es lo que más ha difundido. Los otros también, pero es más difícil encontrar la bibliografía, es más complicado. Si yo quiero hacer un vector que esté girando a una velocidad más rápida, más lenta, para modificar esta velocidad, si mantenemos el paso fijo, o sea, las divisiones no las cambiamos, entonces tengo que saltear. Entonces, para cambiar la frecuencia, si yo mantengo lo demás, la frecuencia de conmutación, la cantidad de segmentos que hay y la cantidad de bits que he utilizado, bueno, no me queda otra que cambiar los saltos. Entonces, esta es una forma, no es la única. Hay otras maneras, por ejemplo, puedo cambiar también la frecuencia de muestreo, pero ese es un método un poco más complejo, pero es posible. Cualquier método que me llegue a cambiar las dos cosas que necesitaría cambiar en un inversor, que es la amplitud, más chica o más grande, y la fase, digamos, el ángulo θ. Más que la frecuencia, la fase. Bueno, en ejemplos de DSP muestran, por ejemplo, que utilizando 16 bits voy a tener 2048 saltos, digamos, posibles, y para cada salto
tenga una resolución de frecuencia de 0,061 Hz. Y después, bueno, acá hay ejemplos de cómo lo haría, pero en general conviene utilizar micros de al menos 16 bits. Para adelante lo que sea, más abajo no, porque pierdo resolución y se va a ver los saltos en frecuencia digamos, en los transistores, así que no, en la carga. Hay otro detalle relacionado con la amplitud que puedo sintetizar en un sector. Esta es la amplitud generada por la suma de este valor y de este valor que está acá abajo. Yo la sintetizo con la conmutación entre esto y esto, sintetizo el vector resultante, que sería el BS. Pero ¿cuál es el valor máximo que podría lograr? Porque yo esto lo podría extender hasta acá, y este otro lo podría extender hasta acá, y podría tener un vector que sería una cosa loca como esta. Y no, eso no es posible. Eso no es posible y estaría distorsionado. El valor máximo que se puede lograr sin que haya sobremodulación y sin que se generen subarmónicos alrededor de la fundamental es haciendo este círculo que está por acá, tocando acá, no tocando acá. O sea, no este círculo exterior, sino el círculo interior. Y después, bueno, se puede calcular cuánto es la amplitud de esa señal que está dibujado acá, y viendo esa amplitud y comparándola con la amplitud con las otras amplitudes, se llegó a la conclusión de que genera la amplitud del primer armónico parecida a la generación que se puede lograr con el SB, con el tri-PWM. Acá tiene un ejemplo de comparativo para máximo índice de modulación de amplitud. O sea, el máximo sería MA igual a 1, que no genere subarmónicos, obviamente. O no subarmónicos, sino armónicos alrededor de la fundamental. Con MA1 para el SPWM es lo que está dibujado como ON. Y el círculo que está acá adentro es el círculo que se genera con el convencional sinusoidal, o sea, el SPWM, con un índice de modulación de amplitud de 1. Pero como en este caso es el método, entonces el SBM o SPWM también genera 1.15 comparado con el anterior, un 15% más. Similar al método de la inyección de la tercera armónica. Así que también este método es un método bastante bueno, digamos, bastante utilizado. Bueno, en el caso de tener, simplemente lo voy a mencionar, una carga que no tenga, digamos, una carga descompensada o una carga desbalanceada, entonces necesito tomar el neutro y colocarla en el ciclo y hacer esta rama extra, que acá está dibujada a la derecha, y con eso conmutar, tirar esa carga, digamos, a masa, tirar esa carga a masa, o dependiendo de cómo lo conmute, tirarla abajo, tirarla al bus, para hacer, digamos, una mejora sobre este método. Así que este método se utiliza para cargas muy desequilibradas. Solamente menciono hasta ahí, no voy a mostrar ejemplos de cómo se hace, pero sí el hardware implica una rama más. Los UPS trifásicos. ¿Cómo? Voy a resumir. No pasa nada, a mí tipo me pega un poco el bajón esto porque bueno. Escúchame, Julián, tenés el volumen prendido, Julián. Pero toma un poco a pecho todo.
Lo voy a desactivar el audio porque no sabe él que tiene el audio prendido. Bueno, voy a resumir para la clase de hoy, porque ya estamos en hora. Lo que hemos visto hoy son inversores trifásicos y con dos técnicas básicas, tres técnicas, mejor dicho, el SPWM clásico, el SPWM con inyección de la tercera armónica y el SBM. Estos tres métodos, los tres, son muy utilizados en la industria para aplicaciones trifásicas. La clase que viene vamos a ver algunos ejemplos de simulación más sobre esto, porque no nos alcanzó el tiempo para mostrar simulaciones, sobre todo con el último método, que es el SBM, y una comparativa entre los tres, para mostrarle el SPWM con inyección de tercera armónica comparado con el SBM, y lo vamos a probar en el Simulink de MATLAB también. Mostrar un ejemplo con el Simulink, porque el Simulink acá también se puede utilizar para electrónica de potencia. Bueno, con esto resumimos y la clase que viene vamos a terminar lo que es inversores, cerrando un poquito, mostrando un ejemplo y una comparación entre los tres para aplicaciones trifásicas y viendo una introducción muy rápida, digamos, de inversores multinivel. Bueno, si no hay preguntas, o si hay preguntas, ahora pueden hacerlo. Yo tengo una pregunta sobre Sí, cuándo surge la necesidad de utilizar un inversor trifásico de tanta potencia, sabiendo que tenemos, por ejemplo, una red eléctrica trifásica. bien. No es la potencia la que acá está en juego. El tema depende de la carga. Vamos a definir dos tipos de carga, hay muchas más, pero vamos a definir solo dos. Motores y cargas trifásicas varias en donde se requiere energía ininterrumpida. Bien, vamos a decir solamente la primera. Por ejemplo, un motor requiere control de su velocidad y su par. Si yo quiero ir cambiando la velocidad de un motor y tengo una red trifásica de frecuencia y tensión fija, no tengo manera de cambiar los parámetros del motor. O sea, no los parámetros, sino las características del motor. O sea, yo quiero cambiar el par o la velocidad, no puedo hacerlo. Porque para cambiar el par y la velocidad necesito cambiar las formas de esa alimentación. Y yo tengo una red trifásica fija, a lo sumo puedo cambiar de estrella a triángulo con un hardware así con llaves, pero estoy limitado a eso. Los motores síncronos, por ejemplo, pueden cambiar la velocidad si yo cambio la frecuencia de la señal de alimentación. Pero ¿cómo la cambio con la red? Lo que hago es la señal trifásica, la rectifico, genero un bus, que sería esto que está mostrado acá, y a partir de ahí genero un nuevo generador de señal trifásica, nuevo, para los cuales yo puedo cambiar dos cosas: la amplitud de esa señal y la fase, o también la frecuencia. La amplitud de ese vector, o la amplitud si fuera una señal SPWM, bueno, puedo cambiar la amplitud de cada una de ellas, pero también la frecuencia. Y ahí puedo hacer que el motor gire en otras velocidades y que pueda tener disponibilidad de otros valores de par.
Es decir, no es una cuestión de cantidad de potencia, sino de querer controlar la carga. Perfecto, Para, gracias. bueno, para casos de energía ininterrumpida, como los UPS o los... en muchas ocasiones yo necesito tener una frecuencia o una amplitud de la señal de alimentación aplicada en una carga crítica determinada. Y la red a veces tiene muchas limitaciones, tanto con microinterrupciones de la tensión de red como variaciones de la fase constantemente. Entonces yo tengo cargas críticas y, digamos, yo puedo prender un grupo electrógeno cuando hay una falla de energía eléctrica, pero ese grupo electrógeno no tiene una calidad de la energía muy buena, entonces yo necesito el inversor para generar una alimentación con amplitud y frecuencia bien controlada y bien precisa para cargas críticas, por ejemplo, en un quirófano, en una aplicación, o en una aplicación no tan crítica, pero sí crítica desde el punto de vista de la necesidad de que no pueda tener, que no tenga interrupciones en la energía. Por ejemplo, los Cablevisión o cualquiera de los proveedores de servicios, o cualquiera, dije un nombre, discúlpeme que nombré a una firma, pero cualquier proveedor de servicio, no sé ni siquiera si existe todavía, pero cualquier proveedor de servicio necesita fuentes de energía ininterrumpida para poder administrar su servicio. Y esas fuentes de energía ininterrumpida son generadas con generadores electrógenos o generadores adicionales cuando hay una caída de tensión de la red. Y ahí es donde entran los inversores, que no necesariamente es gran potencia, puede ser una potencia mediana. La clase que viene vamos a ver gran potencia, vamos a ir a potencias mucho más grandes que